Hola Cindy. Hola, mucho gusto. Te habla Cindy Montalvo. Eh, Estoy en el semestre quinto de la Normal Superior de Corozal. Eh, por aquí pasa mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Claudia Barros. Soy estudiante de quinto semestre de la Normal Superior de Corozal. La intención de esta entrevista el día de hoy es conocer más a profundidad qué es el trastorno del espectro autista y cómo podemos abordar nosotros como docentes en formación este tipo de trastornos. En la noche de hoy tenemos a alguien muy especial, como lo es Fabiola Ortega, que es una psicopedagoga con una especialidad en este tema. Bueno, que sea ella misma la que se presente y la que nos diga o que nos hable un poco más de este tipo de trastorno. Bueno, Claudia y Cindy, muchas gracias. Yo soy Fabiola Ortega, como ya muy bien Claudia lo dijo. Soy psicopedagoga y tengo una especialidad en neuropsicología aplicada. Me gusta mucho hablar del autismo porque es un tema que asusta a la mayoría de la población. Cuando hablamos del TEA o trastorno del espectro autista, nos referimos a una serie de trastornos de origen neurobiológico. Es decir, nacieron con el niño, no los adquirió, eso vino con su genética. Y además de venir con su genética, tiene, como lo dice el mismo nombre, espectro, un abanico de conductas. Por eso se clasifica en nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Cuando se clasifica en esos niveles, quiere decir que de acuerdo al grado de complejidad, va a ser la intervención o la atención que se le tiene que hacer a ese sujeto que tiene ese trastorno. Cuando hablamos de trastornos en los manuales de psiquiatría o en los manuales que utilizamos como diagnóstico los especialistas, hablamos de una condición de vida. Eso te va a acompañar a lo largo de tu historia. Y eso, con eso quiero decir que el trastorno del espectro autista no se cura, pero sí mejora. ¿Qué aspectos neurobiológicos se ven afectados? En primer lugar, vemos la comunicación alterada. En segundo lugar, las interacciones sociales. Y en tercer lugar, pues los intereses y sus destrezas y habilidades están dirigidas a objetos o a situaciones específicas. Por eso es que son rutinarios. Eh, Así entonces logramos definir lo que es ese abanico de conductas donde no hay ningún niño dentro del espectro autista igual a otro, por eso es que no puede existir un único plan de intervención. Ahí también se abre un abanico de oportunidades y de acuerdo al nivel o grado de severidad se evalúa a nivel interdisciplinario, es decir, debe estar dentro del tratamiento de este niño un psicólogo, un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un fonoaudiólogo, un neurólogo, un psiquiatra, un psicopedagogo o pedagogo diferencial, para darle un abordaje global a las necesidades de este sujeto. Así entonces definimos esto, Claudia. ¿Alguna otra pregunta? Fabi, ¿y cómo piensas tú que las instituciones deben abordar este trastorno a nivel educativo? Bueno, esa es una pregunta súper interesante, Claudia, porque Colombia está en pañales en el proceso de intervención de las necesidades educativas especiales. El autismo es un nivel superior cuando hablamos de dificultades, ¿no? Y cuando le decimos a una maestra, vas a tener un niño con trastorno del espectro autista dentro del salón, volvemos a la presentación inicial. La maestra se asusta porque se imagina siempre ese niño que se golpea, ese niño que se aísla, ese niño que no comprende. Y como lo expliqué, tenemos que ver cuál es la afectación de ese niño, si es lo social, si es el lenguaje o si es el interés por las situaciones, ¿no? De aquí a que caminemos ese trecho, pasa un gran periodo de tiempo. Entonces, estos niños, aunque están dentro de un salón de clase,
normalmente no se da un proceso de integración. Y además las maestras se asustan mucho porque dicen, ¿y cómo lo voy a evaluar? Muchas veces hay problemas en el aspecto motor o en el aspecto sensorial y entonces le irritan los sonidos, aletean, tienen conductas repetitivas o estereotipadas a nivel corporal y como las maestras se asustan, por lo general le tienen como mucho recelo. Entonces, en cuanto al manejo del trastorno del espectro autista, todavía no tenemos mecanismos claros en cuanto al manejo dentro de los salones de clase. ¿Qué debemos hacer? Pues el decreto que se formó en el año 2017 dice clarito lo que se debe hacer. Deben estar ubicados por sus pares etarios, es decir, si tiene 12 años, debe estar ubicado en el salón que corresponde para 12 años, aunque su rendimiento esté como un niño de 5 años. Para eso se hacen los planes individualizados de ajuste razonable. ¿Y quién hace el PR? Las maestras. ¿Por qué? Porque las maestras son las que tienen el día a día con ese niño. ¿Qué hace una maestra interesada en el niño? Investiga, se vincula con los especialistas y genera procesos de adaptación para que el sistema educativo sea amigable para este niño. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y es un camino que tenemos que seguir recorriendo. Hay que adaptar, por lo general, la escritura, hacer adaptaciones en cuanto a los textos y los contenidos y hacer las clases muy gráficas, porque en la mayoría de los casos estos niños tienen memoria fotográfica y aprenden con facilidad si todos se lo vinculamos o con mapas mentales, con juegos o con imágenes. Esa es la recomendación. Si tienes alguna pregunta, Sí. Mi pregunta es, ¿será que Colombia tendrá la posibilidad de mejorar esta situación de los niños autistas? O sea, tener una mejor condición para ellos, porque vemos que muchas veces los colegios y muchas docentes no están preparadas para esto. Bueno, Cindy, tú estás en quinto semestre y dentro de tu materia estás viendo el trastorno del espectro autista como algo importante. Yo pienso que de concienciar a la población en general va a ser un proceso positivo. Entonces, si hablamos de que todos tomamos acción, perdemos el miedo y pasamos a la acción, yo pienso que puede mejorar la situación. Siempre el panorama debe ser positivo, pero sí tenemos que aprender y actuar. Eso es la clave. Fabi, y ya para terminar, yo sé que entre tus trabajos está el capacitar a tanto docentes como personas del común en cómo manejar este tipo de trastornos. ¿Qué consejos nos darías a nosotros para mejorar nuestra labor docente cuando nos encontremos frente a una situación como esta? Claudia, cada niño tiene su propio manual de manejo. Pues tú como mamá sabes que con tus 3 hijos, lo que te sirvió para uno no te va a servir para el otro. Entonces, lo principal es observar los intereses de este niño y en función de sus intereses, planear sus actividades. Si le interesa la música, planea versos, planea adverbios, adjetivos, sustantivos, multiplicaciones, restas, con ese interés. Porque ahí estás metiéndote en su mundo interior y estás sacando algo que es del mundo exterior. Entonces, conócelo, obsérvalo, interésate en él y haz los cambios. Enséñale al ambiente que lo rodea que todos podemos pensar diferente, pero que todos podemos lograr un mismo objetivo. Así vamos cortando brechas para el aprendizaje y para la socialización. Eso yo digo que es la recomendación principal. Conoce a tu alumno, no le tengas miedo, interésate en sus necesidades, explota sus intereses y así vas a ver que el trabajo va a ser simple desde el punto de vista operativo. Bueno, Fabi, muchas gracias por prestarnos este tiempo. Sé que tienes una agenda bastante ocupada, Sí. entonces, bueno, y gracias por todo.
Un abrazo Sí. grandotote. Les dejo aquí pues una publicación que yo hice en esta revista, donde precisamente aclaro qué es el trastorno del espectro autista, cuáles son sus niveles, cuáles son los signos de alerta y qué hacer en casa. Se las dejo en la revista es esta Spanish Influencia. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad también. Un beso grande. Muchísimas gracias a ti. Un placer. Feliz noche. Chaito, Igualmente, Fabi. igualmente. Entonces,